Salmo 33. No hay un autor conocido, pero sin duda viene enlazado con el capítulo 32. Culmina el 32 de la misma manera que comienza el capítulo 33. Cuando llegue allí, diga un amén, hermano. Amén. Bien, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el número 12. Leámoslos de manera alternada. Salmos 33, yo comienzo en el número 1, ustedes el 2 y todos unidos leemos el número 12. Dice la palabra de Dios, Salmos 33. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Cantadle con cántico nuevo, hacedlo bien tañendo con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, él pone en depósitos los abismos. Teman a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones, y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Todos juntos. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió para sí. Es una bendición estar aquí este día en la casa de Dios bajo la circunstancia de celebrar el Día de México, el día en que se comenzó la gesta para libertar del yugo español y todas las cosas que trajeron en consecuencia aquella noche del 15 de septiembre. Pero ahora, hermanos, quiero con la ayuda de Dios traer a la Biblia este momento especial para ustedes como nacionales de este país, y digo nosotros como parte ahora de esta iglesia local y también del tiempo en que, la estancia que tenemos aquí en esta nación. Cierra el versículo 12 diciendo, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Es el anhelo que usted debe tener en su corazón, que su nación, que México tenga como Dios al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero la pregunta es, ¿qué necesitamos para ser una nación bienaventurada? Y el mensaje en esta tarde tiene ese título, lo que necesita una nación para ser bienaventurada. Vamos a orar. Padre, queremos en esta tarde buscar tu presencia y entrar en el trono de tu gracia, para que tú, Señor, puedas obrar en nuestras vidas. Aquí está tu pueblo, aquí está este grupo de salvos de esta hermosa nación, redimidos por la sangre del Cordero, con el deseo, Señor, de escuchar tu palabra, de dar acciones de gracias por lo que has hecho durante estos años, desde el momento que alguien puso en su corazón, al cual que tú le llamaste en venir y traer el evangelio a este bendito país. Gracias te damos, Señor, porque no se rehusó ese hombre, esa familia, al venir y traer la palabra de salvación a esta nación. Ahora, Padre, queremos que tú nos ayudes, que tu Espíritu Santo sea sensible en nuestras vidas, para que así podamos, Señor, tomar convicción con respecto a la gran responsabilidad que se tiene al tener la libertad, al tener la oportunidad de
propagar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú tomes el control de cada corazón, que tu Santo Espíritu pueda operar en cada uno de nosotros, para que así podamos recibir el alimento y también nos lleves a convicción para que podamos crecer en la fe y en la gracia. Pongo en tus manos, Señor, para que puedas usarme. Allí quita todo pensamiento que sea de tropiezo. Pon palabra de sabiduría en mi corazón y que de esa manera podamos honrarte y tu palabra sea glorificada. Te lo pedimos, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Mis hermanos, el libro de los Salmos es un libro muy rico en cuanto al sentir de los escritores, pero no dejando de lado lo que es la verdad, que la escritura fue inspirada por Dios. En los Salmos usted puede encontrar consuelo, en los Salmos usted puede encontrar fuerza, fortaleza para seguir adelante. En los Salmos usted puede gozarse, con los Salmos usted ríe, con los Salmos usted llora. Y en los Salmos y así en toda la palabra de Dios, aquí encontramos aquello que nos renueva y nos refuerza en nuestro andar mientras el Señor nos dé vida en este mundo. Este Salmo 33, ciertamente no conocemos el autor, pero sin duda nos deja ver, ¿verdad?, que fue alguien cercano a David o quizás el mismo David, no sabemos, pero lo importante, queridos hermanos, es que hay una gran verdad o grandes verdades en estos 22 versículos que quiero compartir con ustedes. Celebramos un año más de independencia, ustedes como nacionales, como nación, nos alegramos de que Dios haya bendecido esa nación. Miren todo lo hermoso que tiene este país, sus playas, sus montañas, sus lagos, todo lo que hay aquí es parte de la creación de nuestro Dios. Quizás en la creación Dios se detuvo algunos instantes más, yo digo, se detuvo un tantito aquí en México, ¿verdad?, para dejarle regalos, hermanos, en su creación. Vemos aquí en estos versículos a un hombre cantando al Creador y dando gracias. Pero en el versículo 12 dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Sin duda el contexto está hablando aquí del pueblo escogido de Dios, la nación de Israel. Pero hermanos, hoy nosotros también hemos recibido bendición a través de la simiente prometida en Abraham. Si recuerda allí en el libro de Génesis, cuando Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y esa bendición nos ha alcanzado a nosotros. Esa bendición ha alcanzado a este país. Por lo tanto, podemos decir que esa bienaventuranza también ha alcanzado a esta nación. Pero sin duda, ¿qué necesitamos para que este país sea bienaventurado? Comienza el versículo 1: alegraos, oh justos, en Jehová. Sin duda, hermanos, la alegría, el gozo de nuestro corazón debe estar en nuestro Dios. La alegría que ofrece el mundo es temporal. Quizás hoy algunos están muy contentos porque está la quincena, ¿verdad? Sí, pero ya mañana llega el día de descanso para algunos y luego el martes la realidad y las cuentas, ¿verdad?, no cuadran. Ya la alegría duró poco. Por eso es que dice el Señor: alégrate, oh justo, en Jehová, porque es una alegría y un gozo permanente. No importa, ¿verdad?, que hayan nubes grises,
No importa que esté el sol radiante, tu gozo y tu alegría se mantiene en el Señor a pesar de las adversidades. Alégrate, oh justo, en Jehová. Hermano, la gran dicha que tú y yo tenemos y la gran esperanza que el Señor nos ha dado es que no conoceremos la condenación eterna. Estamos sellados por el Espíritu Santo, estamos lavados por la sangre del Cordero. No hay mayor gozo en nuestro corazón y en tu vida de que no conocerás la condenación. Y ese debe ser el que nos avive a seguir adelante. Sí hay dolencias, sí hay malas noticias, pero Dios nos dice: alégrate en mí. Yo soy tu Padre, yo soy tu Salvador, yo soy tu Creador. Aunque estés o que vayas estés en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque allí estaré contigo, dice el Salmo 23, y tantas promesas que hay en la palabra de Dios, que no hay justificación para que nosotros, siendo hijos del Rey de Reyes, andemos cabizbajos, andemos anhelando una alegría efímera. Que tu gozo, querido hermano, esté afianzado en las verdades y las promesas de la palabra de Dios. Dice: en los íntegros es hermosa la alabanza. Hace énfasis no en la alabanza, sino hace énfasis en la integridad. Cuán importante, hermanos, es nuestra condición y nuestra vida delante de Dios. No solamente con lo que los demás ven en nosotros, sino lo que hay dentro de nosotros. Porque eso Dios sí lo puede ver. Él sí puede escudriñar mis pensamientos. Él sí puede ver mis intenciones. Por eso aquí nos dice: en los íntegros es hermosa la alabanza. Y después dice: anima, aclama a Jehová con arpa, cantarle con salterio y decacordio. Ahora, ¿qué necesitamos, hermanos, para que México sea una nación bienaventurada? Dice allí el versículo 4: porque recta es la palabra de Jehová. Si algo va a transformar la vida de una nación, precisamente tiene que ver con la palabra de Dios. Aquí habla de una verdad, dice: porque recta es la palabra de Dios. Hermanos, si queremos que México y si queremos que las naciones del mundo sean bienaventuradas, necesitamos dar a conocer la palabra de Dios. Es lo que va a transformar las vidas de las personas. Mire, el mundo gime con una esperanza y por lo tanto siempre hay frustración porque pone su esperanza en los hombres. Pero cuando conocemos la verdad, que la única esperanza es Dios, que la única esperanza es Cristo, no hay frustración, no hay ningún plan truncado. Conocemos que un día conoceremos y tendremos gozo por toda la eternidad. Pero eso es lo que el mundo necesita. Eso es lo que este país necesita. Y nosotros como iglesia local estamos llamados a dar a conocer. Qué bueno que podamos ser amigos de todos. Pero lo que podrá cambiar el corazón corrompido de este país por el pecado es precisamente la palabra de Dios, por la predicación de la verdad. Mire, la Escritura dice: la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es lo que va a cambiar a México, es lo que va a transformar nuestras vidas. Hermanos, tú y yo como iglesia local debemos estar comprometidos para que Dios use esta iglesia como canal de bendición de este país. Este país no recibirá la bendición a través de las universidades.
Este país no recibirá la bendición a través de los programas sociales. Este país recibirá la bendición a través de la iglesia local de Cristo. Y tú y yo tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos. Y un día daremos cuenta, Dios, de eso. Qué hermoso formar parte de la iglesia. Qué hermoso servir a Dios a través de la iglesia. Pero ten en cuenta, iglesia, que daremos cuenta a Dios de lo que pudimos haber hecho mientras Él nos dio vida estando en su iglesia local. Y eso es lo que debemos hacer, dar a conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios va a hacer que ilumine el camino. La palabra de Dios va a hacer que México se arrepienta de la idolatría. La palabra de Dios es la que va a causar el temor en los gobernantes. Hermanos, reside en la palabra de Dios un poder sin igual que tú y yo tenemos que compartir. ¿Habrá resistencia? Sí. ¿Habrá oposición? Sí. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No hay que tener temor de hacer lo que Dios nos ha mandado. Dice el versículo 5: Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Hermano, la misericordia de Dios sin duda es la que sostiene a este mundo. Mire, hay tantas noticias y malas noticias que uno escucha a diario. Y cuando uno ya cree que ha oído la noticia más triste o la noticia más inmoral o la noticia más perversa, resulta que surge otra mayor. Y uno dice, ¿dónde estará, verdad? ¿O cómo estará el corazón de nuestro Dios? Mire, está lleno de misericordia, está lleno de amor, porque Él sabe que la cruz de Cristo tiene poder todavía para transformar corazones. Todavía hay poder para cambiar a esa prostituta. Todavía hay poder para cambiar a ese hombre perverso. Todavía hay poder para transformar vidas. Por eso su misericordia es cada día en este mundo. Sí, es un Dios justo. No pasará por inocente al culpable, pero la cruz de Cristo es mayor. Su gracia se derrama a través de ella. Y Él no desea, no quiere que los hombres perezcan, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Mire, por la palabra de Dios fueron hechos los cielos, todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él está diciendo, mire, la palabra de Dios es tan real que cuando tú despiertas cada mañana, allí puedes ver la fidelidad de la palabra de Dios. Porque el sol sale cada día para alumbrarte. El sol sale cada día, ¿verdad?, para ser de bendición a buenos y malos. Ahí está la firmeza y la fidelidad de la palabra de Dios. Mire, no habrá excusa delante de Dios de que realmente todo lo que existía fue por su palabra. Mire, la palabra de Dios es fiel. Hasta el día de hoy nosotros tenemos, queridos hermanos, testimonio de que Dios cumple lo que promete. Ahí está la nación de Israel. ¿Cuántos enemigos tiene esa nación? ¿Cuántos líderes se han dispuesto a exterminar a la nación judía? ¿Y cuántos lo han logrado? Ninguno lo ha logrado. Y no porque haya algo bueno en ellos, no, simplemente por el amor de Dios y la promesa que Él le dio a Abraham. Ahí está el testimonio de que la Biblia, que la palabra de Dios es real. Ahí está Israel para nosotros como testimonio de que es verdad, de que Dios cumple lo que promete. ¿Qué necesitamos para comprender, para saber que la palabra de Dios es verdad?
Sigue diciendo el salmista en el versículo 8, dice, tema a Jehová toda la tierra. Tema delante de él todos los habitantes del mundo. Sin duda, en el mundo no vamos a encontrar temor de Dios. El pecado ha arruinado cualquier vestigio de temor o de sentir de que hay un ser superior, creador. Pero es el anhelo. Dios dice, tema a Jehová toda la tierra. Hay un creador, hay un Dios eterno, hay un Dios que está allí comandando todas las cosas. Hay un Dios temible, hay un Dios justo, hay un Dios amoroso. Y llama y proclama decir, teman todos los habitantes de la tierra. Hermano, Dios tiene poder para que en un instante se acabe todo, para que en un instante quite el aliento de nuestras narices, pero no lo hace por su misericordia, no lo hace por su amor, no lo hace porque la cruz de Cristo aún está vigente. ¿Qué necesita una nación para ser bienaventurada? Precisamente necesita esto, vivir con temor de Dios. Pero ¿sabe dónde Dios espera que haya temor? Aquí. No va a hallar temor en las plazas, no va a haber temor en las calles. Dios desea que su pueblo, que su iglesia sea temerosa. Es importante, hermanos, que entendamos que Dios es real, que su poder sigue vigente como en los primeros días de la iglesia. Mire, la iglesia se reunía para escuchar a los apóstoles, Dios le usaba, no había escritura como hoy usted y yo la tenemos. Y Dios respaldaba con poder lo que sus siervos hacían en aquel entonces. Y allí en Hechos 5, no vamos a ir allá, pero allí usted puede leer la historia de un matrimonio que tenía una heredad y decidieron vender la heredad, pero su corazón se cargó de pecado y apartaron un poco de ellos, pero querían quedar bien delante de los demás. Cuando llega el esposo a la iglesia, a la reunión, allí está el pastor, inmediatamente le habla y le dice, ¿en cuánto vendiste la heredad? Mire qué justo es nuestro Dios. Siempre nos da oportunidad de que nosotros rectifiquemos, de que nosotros cambiemos de parecer, que nos arrepintamos. Esa pregunta, ¿en cuánto vendiste la heredad?, era precisamente para que él tuviera la oportunidad de rectificar y decir la verdad, pero prefirió mentir. Y allí vemos y sabemos la historia. Pedro le dice, no has mentido a los hombres, le has mentido a Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Hermano, usted sabe que es el mismo Espíritu Santo que estaba ese día en la reunión de la iglesia, y Pedro es el mismo Espíritu Santo que está aquí esta tarde. ¿Y tiene usted temor de eso? ¿Viene usted con un corazón limpio a reunirse aquí delante de Dios? Hermano, no solamente es el canto, no solamente es la convivencia y el amor y los abrazos que podamos tener unos a otros, es que Dios desea que esta reunión sea de bendición, que nosotros cada día tengamos una oportunidad de renovar nuestras vidas. No en vano la invitación a orar, no en vano la invitación a arrepentirnos, porque cada día nos ensuciamos, nos contaminamos y necesitamos temor de Dios. Oh, mis hermanos, Dios está mirando nuestro corazón. Quizás Dios no ha hecho algo peor ante tanta maldad que hay en este país, precisamente porque quizás haya uno que tenga temor en medio de esta ciudad. Pero usted podrá decir que es parte de los temerosos de Dios. Mire, dice la Biblia que Dios no oye
a los pecadores. Pero que si alguno es que temeroso de Dios, a ese oye. Hermanos, si viniera un huracán o hubiera la posibilidad de algún sismo grande para este país, y nosotros como iglesia estemos intercediendo por este país, y nosotros como iglesia estemos orando para que Dios guarde a este país, mire, Dios puede mover su mano y cambiar las cosas. Hay un poder real en nuestras manos, hay un poder real aquí delante de nosotros, pero tú y yo tenemos que echar mano de eso. Dios puede hacer grandes cosas con este país. No se trata de los del norte, no se trata de los de Europa. Tú y yo tenemos este mismo Dios de Israel, querida iglesia, todopoderoso. Pero debemos creerlo, debemos apropiarnos de esta verdad. Porque Él creó todas las cosas. ¿Qué más necesita una nación para tener la bendición de Dios o ser bienaventurada? Mire lo que dice el versículo 9. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Versículo 10. Jehová hace nulo el consejo de las naciones. Él frustra las maquinaciones de los pueblos. Aquí nos está diciendo, se pueden reunir las Naciones Unidas allá en Nueva York. Se puede reunir la Organización de Estados Americanos en Washington. Se pueden reunir allí, ¿verdad?, los ministros y el líder de la nación en el Palacio Nacional. Pero no se va a hacer lo que ellos digan. No se va a hacer lo que ellos piensen. Por eso dice allí, Él hace nulo lo que ellos aconsejen. Él hace nulo lo que ellos digan. Él frustra las maquinaciones de los pueblos. Oh, querida iglesia, mire, un ejemplo que hay de esto en realidad es lo que ha acontecido allá en mi país. Había un líder que se levantó y dijo, y vamos a hacer esto, y les prometo hacer lo otro. Y se creyó que podía hacerlo, pero no sabía que allí estaba sentado en el trono el gran Dios, el que pone, el que quita, el que comanda, el que dice. Y tristemente hoy ya no está Él entre nosotros. Llegó a decir que quería gobernar hasta el 2021. Pero aquí se cumple la palabra de Dios. Él frustra las maquinaciones de los pueblos. Y mire cuán frustrados estamos como nación. No hemos hallado esperanza, porque no va a haber esperanza en el hombre, hermanos. No va a haber esperanza en ningún sistema. Ponga su confianza y su esperanza en el Señor, hermano. Para que una nación sea bienaventurada, necesita precisamente eso, someterse al señorío de Dios. Dios manda, Dios dice, hermanos, Dios está al control de todas las cosas. Muchas veces decimos esta frase en rigor en momentos difíciles, cuando ya, ¿verdad?, se nos escapa las cosas de la mano, pero Dios está en control. Aunque tú tengas supuestamente control o yo tenga control, Dios está en control de todas las cosas. A Él no se le hace. Dios no puede ser burlado. Ahí está, mire, tan en control y tan sometido Dios tiene a su creación que el diablo vaya a pedir permiso. Si el diablo va a pedir permiso en la presencia de Dios, ¿qué quedará para el resto de la creación? Porque no se va a hacer nada sin que Dios diga. Mire, el Señor Jesucristo nos abre un panorama de lo que ocurre tras, ¿verdad?, bastidores de lo que nosotros no vemos. Allí estaba un hombre rico. Ahí estaba, ¿verdad?, viendo que sus graneros estaban quedando chicos. Y empezó a decir, bueno, voy a ampliar mis graneros, tengo que hacer algo con toda esta ganancia. Y el Señor dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será?
Quizás tú nos visitas en esta tarde por primera vez. Quizás ya has venido otras veces a esta iglesia. ¿Cuáles son los planes que tú tengas? No sabemos, no sé qué plan usted tenga. Pero lo que sí es que en cualquier momento se puede acabar tu vida. En cualquier momento puedes encontrarte con la eternidad. Y todos esos planes de vida, de matrimonio, de estudio, de crecimiento quedarán frustrados. Porque más importante es la seguridad de qué va a pasar el día que yo me muera. Allí comienza el quebrantamiento del corazón del pecador, cuando se da cuenta que no es nada, que hay un dedo acusador sobre su cabeza que le condena eternamente lejos de Dios. Pero la esperanza es Cristo. La esperanza es el Salvador. Y Él dio su vida por ti, Él dio su vida por nosotros. México necesita someterse al señorío de Dios porque Él es creador de todas las cosas. Mire lo que dice el Salmo 24, versículo 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Todo es de nuestro Dios. Todo. Y mi casa, esa también es de Él. Y mi carro, ese es de Él. Y la empresa, eso también. Y cuando entregaste tu vida, esa vida es de Él. Todo es de Dios. Hermanos, si la iglesia no se somete al señorío de Dios, será muy difícil que alcance la gracia y la bendición a esta nación. Debemos someternos a Dios. En su voluntad se cumple en el mundo. Mire lo que dice allí Daniel en el capítulo 4. Libro de Daniel, capítulo 4. Daniel capítulo 4, el versículo 34. Dice: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y vi, y mi razón fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Y mire este hermoso versículo, dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? ¿Quién le va a decir a Dios por qué lo hiciste así? Mire, por cuestionar la voluntad de Dios, por cuestionar la soberanía de Dios, es que vienen los juicios a los pueblos. Por negar que hay un soberano Dios, es que Dios se enoja. Dios se enoja con los pueblos que le niegan. Dios se enoja con los pueblos que no le dan la espalda. El único que va a detener la mano, el único o la única que puede detener la mano del juicio de Dios sobre una nación es la iglesia de Cristo. Pero tendremos nosotros el poder, el corazón de interceder por nuestra nación. Mire, Dios tenía planes contra 2 ciudades. Y en ese tiempo vivía un hombre al cual él amaba y le llamaba su amigo. Y descendió el Señor a hablar con él. Mira, una comunión cercana, hermosa, perfecta. Tengo planes contra estas 2 ciudades.
Pero yo sé que mi siervo Abraham es un hombre que va a mandar a su familia, a sus hijos. Es un hombre temeroso. Y voy a platicar los planes que tengo contra Sodoma y contra Gomorra. Y comienza Abraham a interceder por esas dos ciudades. Si hubiera 50 justos, Señor, ¿detendrías tu juicio? Por los 50 justos lo haré. Pero no habían 50 justos. Si hubiera 40, no habían 40. Si hubieran 30, no habían 30. Si hubieran 20, sí, lo voy a hacer por los 20. Pero Señor, si hubieran 10, por amor a los 10 justos, no lo voy a hacer. Mire, qué hermoso, qué poder tiene una nación a través de la iglesia. Intercedemos por nuestros pueblos. Intercedemos por nuestra ciudad. Dios tiene sus planes, pero también puede detenerlos en cuanto al juicio cuando una iglesia ora, cuando la iglesia pide. Sigue diciendo allí en el Salmo 22, volvamos al Salmo, 33. Dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Una nación, hermanos, para ser bienaventurada, necesita ser gobernada por el consejo de Dios. Pero para que una nación sea gobernada por el consejo de Dios, sus gobernantes necesitan conocer a Dios. Usted y yo debemos estar cada día intercediendo para que Dios salve a los gobernantes. Mire, para mí es en mi humanidad muy difícil hacerlo, pero Dios me lo pide. Y yo no soy mejor que el que gobierna mi país. Quizás delante de los ojos de Dios soy hasta peor. Por eso yo debo orar por él, para que Dios le salve, para que Dios transforme su corazón, porque la sabiduría y la inteligencia viene de Dios. Y se necesita mucha sabiduría, mucha inteligencia para liderar una nación. Pero usted y yo debemos orar por los que gobiernan. ¿Qué está haciendo nuestra iglesia por alcanzar a los que gobiernan? Veía hace unos meses atrás de una iglesia en Vigo, España. Es una ciudad marítima, ahí cerca de la costa ibérica. Y esos hermanos tenían el propósito de que el alcalde de la ciudad escuchara el mensaje de salvación. Y un día decidieron hacer el día del alcalde en la iglesia. Y le extendieron la invitación. Ese hombre se sintió privilegiado que la iglesia cristiana hiciera un día del alcalde. Y fue a la iglesia. Y el Señor puso en el corazón del pastor regalarle una Biblia. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que ese hombre, a pesar de ser religioso y criado en la religión tradicional, era un coleccionista de Biblias. Le dieron una Biblia del oso. Y ese hombre escuchó el Evangelio. Ese hombre extendió el Evangelio. Ese hombre hizo una confesión de fe. Porque una iglesia se interesó por sus gobernantes. ¿Qué estamos haciendo como iglesia por nuestro gobernante local? Está aquí mismo. Mire, lo peor que puede pasar es no hacer nada. Pero algo hay que hacer. Algo hay que hacer para que nuestros gobernantes escuchen la palabra de Dios, para que nuestros gobernantes puedan hacer las cosas con el temor de Dios. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Mire lo que dice el versículo 16: el rey no se salva por la multitud del ejército. El 17 dice: vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. ¿Sabe qué está diciendo aquí? No es por tu fuerza, no es por tu gran ejército,
No es por tu tecnología de guerra que tú eres poderoso. Mire, aquí están los vecinos del norte, una nación poderosa. Pero ¿sabes cómo comenzó todo? Con familias temerosas de Dios, que fundamentaron el nacimiento de una nación en la bendita palabra de Dios. Yo creo que es posible hacer esto también en ese país. Yo creo. Hermano, Dios es real. Su palabra es la misma. Solo ocupa de corazones convencidos y que crean que sí Él lo puede hacer. Una nación necesita, lo que necesita para ser bienaventurada, hermanos, es poner su confianza en Dios. Que todos sean salvos. Mire, Nínive fue salvo. Hasta su presidente, bueno, sería para nosotros el presidente, fue salvo. ¿Usted cree que sea posible hacerlo? Sí podemos, pero hay que hacerlo. No solamente que quede con la intención, no solamente que quede allí con la información en nuestra mente, sino que la llevemos al corazón. A veces decimos, yo amo mi país, que viva mi país, pero realmente, ¿qué estamos haciendo en favor de nuestro país? Todos de pie. Solo quiero leer por último el Salmo 103, versículos 1 y 2. Sígame con su vista. Salmo 103 dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y quiero que leamos todos juntos el 22 del Salmo 103. Dice: bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice alma mía a Jehová. ¿Qué necesitamos para que México sea bendecido? Darle a conocer la palabra de Dios. Que conozcan el temor de Dios. Que se sometan al señorío de Dios, que pongan su confianza en Dios y por último, que sea agradecido con las bendiciones que Dios le da. ¿Podrá usted esta tarde por lo menos comenzar con este último punto? Darle gracias a Dios por este país. Padre, gracias te damos por México. Bendice este tiempo. Ayúdanos, por favor.